Hola, gracias por estar aquí. Este es mi mayor éxito y espero que sea también el vuestro. En este vídeo os voy a explicar cómo se maneja la aplicación para hacer la ruta del Mapaku. La ruta del Mapaku consiste en encontrar 9 claves en cada uno de los sitios del recorrido para rescatar a la tortuga. Bueno, y no conocéis a la tortuga. Los que se vean por primera vez este vídeo dirán, ¿y este hombre qué dice? Bueno, pues mirad en mi canal la película documental que os cuenta toda la historia de el Mapaku. Y aquí, precisamente, en esta aplicación, como podéis ver aquí a la izquierda, tenéis el tablero de juego donde están las 9 figuras, 9 personajes de la historia. Lo he utilizado para hacer el sudoku de los personajes. Bien, y en esta parte de aquí, ¿qué tendríamos? Pues lo que os aparecerá en la aplicación. Esto es la portada. Cuando entréis ahí a la aplicación, pues vais al mapa y aquí tendremos todo el mapa, cada uno de los puntos. Son 9 puntos, 9 sitios que tenemos que visitar y en el cual pues vamos a ir explicando dónde estamos y tal. Bueno, vamos a empezar por la primera clave. Voy a hacerlo rápido porque no os voy a explicar cada uno y cada una de las claves. Os voy a explicar más o menos para que aquellos que no hayan visto ningún tutorial de cómo se juega el Mapaku pues tengan un poco la idea de qué va esto. Pero que en realidad es muy fácil, ¿vale? Entonces, estamos en la ruta, tenemos que encontrarnos en un sitio. Pues vamos a ver la primera clave. Vamos a pinchar aquí y este es el primer sitio donde nos encontraremos y allí donde está la primera clave. Tenemos que encontrarla. Es fácil porque en la foto ya os doy una pista, que es esta, ¿vale? En este tablero de claves, lo veis aquí a la izquierda, aquí está todo el tablero de donde están las claves situadas, ¿vale? La del centro es el círculo, esto y esto es lo mismo, ¿vale? Si pinchamos aquí, nos aparecerá el primer sector, que es precisamente este. El primero, la primera clave, la vamos a aplicar aquí. ¿Y cuál es la primera clave? La primera clave es esta, ¿vale? Que indica que el centro es donde tenemos la posición inicial de movimiento. De ahí partirán todas las figuras. No van a partir de ninguna otra casilla, sino la casilla que indica la clave del centro. Por ejemplo, si tenemos a la tortuga que estaba aquí, ¿vale? Va a estar aquí. La primera clave, mejor dicho, la primera clave de movimiento, que sería, en realidad sería la segunda clave. La primera clave quiere decir que la tortuga tiene que partir en el próximo sector, que es este, desde la posición que indica la clave 0. Punto 0. Nada de movimiento, ¿vale? Entonces, decimos, pues esta es la situación, el sitio. Muy bien, está aquí. Lo hemos acertado. Vamos a la segunda clave. Vamos a por la segunda clave, que esta ya indica movimiento. Vamos a poner esto donde estaba, ¿vale? Vemos que la primera clave ya es que indica el sector central y nos hemos ido desde el Parque de la Mar, nos hemos ido hasta la lonja, que es el segundo punto donde tenemos que buscar la segunda clave. Y aquí hay unas fotos para que sirvan de pista para la gente, para el grupo que va a ir que haga la ruta. Y seguramente la hemos encontrado y hemos visto dibujado en un sitio esta clave, que es una flecha hacia la derecha. ¿Qué indica la flecha hacia la derecha? Indica que el personaje, en este caso, empezaremos por la tortuga, luego se puede ir haciendo cada uno de ellos, pero eso ya sería la aplicación y sería el juego. Podríais jugar perfectamente en la aplicación al Mapaku de los personajes y rellenar todo. Ahora lo veremos al final. En principio hemos encontrado una clave. Muy bien, esta clave, ¿qué nos indica? Bueno, pues nos indica que la tortuga que está aquí tiene que moverse hacia la derecha una casilla, pero no en este sector, porque en este sector estamos diciendo que la clave dice nada de movimiento. Esa es la posición inicial y estático. Esta segunda clave, ¿ves dónde está? ¿Ves que está aquí? La segunda clave está aquí.
Vamos a marcarlo. Aquí está la segunda clave, que pertenece a este sector. A este sector. ¿Vale? Bien, pues esta clave le decimos, bueno, pues pisamos aquí y nos está indicando dónde se ha movido. ¿Cuál es la posición correcta siguiendo la clave de una casilla hacia la derecha? Pues es esta. ¿Vale? Y aquí vemos el tablero general. Aquí estamos viendo todo el tablero general para ir colocando en cada sector la tortuga, que es la figura que vamos a utilizar en la aplicación y en el tutorial este. Seguimos con la aplicación en nuestro móvil, que es esta, ¿vale? Y pinchamos aquí o pinchamos. Y nos está diciendo que vale, correcto, ya la tenemos aquí, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos. Vamos a completar el tablero. Esto sería realmente es el tablero que vamos a ir completando. Hemos dicho que este sector es este. Vamos a situar, hemos pulsado en la clave, nos aparece aquí, ¿vale? Ya tenemos solucionado el primer sector. Aquí nos está indicando en la aplicación que le pinchemos la barriga a la tortuga para pasar, ¿vale? Vamos a ir a por el segundo, la tercera, mejor dicho, ya la tercera clave, porque hemos ido al Parc de la Mar, hemos ido a la lonja y ahora vamos a ir, ¿dónde vamos a ir? Pues mira, a la plaza del Museo de Svalbard, ¿vale? Aquí, ¿qué? Pues hay otra clave escondida. Bueno, ¿y cuál será de todas estas? Vamos a hacer un descubrimiento, pero que en realidad puede cambiar, ¿eh? Yo os digo que es la aplicación de cómo es el funcionamiento. Luego el grupo o cada cierto tiempo se cambian las claves, ¿vale? Pero el proceso es el mismo. Tenemos que encontrar cada una de las claves, ir pinchando en la clave y averiguamos, vamos haciendo el sudoku, vamos resolviendo el panel, vamos resolviendo el diagrama del sudoku Mapaku. Entonces, tercera clave, ¿dónde estará? Bueno, imaginemos que ya, aquí hay una pista, ya la hemos encontrado. ¿Cuál es? Es esta. ¿Veis que aquí sigue la tortuga en la misma casilla? Sigue en la misma casilla. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esta es la posición inicial. Pero ¿cuál será la nueva posición? ¿Cuál será la nueva posición? Si tenemos la clave, ¿cuál será la posición nueva? Bueno, pues, y es más, esta clave está en este sector. O sea, vamos a trabajar este sector. Si la tortuga está aquí, ¿la veis? Que está aquí. ¿Cuál es el movimiento que nos está indicando la clave? Una casilla a la izquierda y otra hacia arriba. Bueno, pues vamos a ver. Esta sería una a la izquierda, aquí lo vemos mejor en el panel, ¿vale? En el panel lo vemos mejor. Ahora estamos trabajando en este sector, acordaros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la clave está aquí, para este sector. La tortuguita que estaba aquí tiene que hacer dos movimientos, uno a la izquierda y otro arriba. Bueno, se sale de su sector. ¿Y dónde aparece? En este sector, en la casilla de abajo a la izquierda. No puede estar aquí, porque su sector es este, pero es la misma casilla, es la misma posición en sector. Por lo tanto, esta será la nueva posición aplicando la clave esta. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos ya el segundo sector. Vamos a pinchar aquí a ver qué pasa. Ah, correcto, es esta la posición, es esta la posición. Vamos a seguir. Y tenemos que pinchar otra vez a la tortuga para seguir encontrando más claves. Vale, sería la cuarta, que sería en la Plaza de las Tortugas. Luego, resolviendo ya esto, pues bueno, vamos a ir rápido. Vamos a ir a la Rambla. Luego, estas son fotografías donde doy pistas para buscar la clave correspondiente. En este sería, vamos a encontrar la quinta clave, ¿vale? Y esto rápidamente, vamos a ir
pasando, otra, llegamos a la Plaza España. Bueno, vamos a hacer esta, por ejemplo. Venga, vamos a ver qué clave nos encontramos aquí. Puede estar aquí, ¿vale? Puede estar en muchos sitios, ¿vale? Vale, la hemos encontrado y es esta clave. La sexta clave es mover una casilla a la derecha y una arriba. ¿Ves que está siempre en el mismo sitio? Porque es la que manda, ¿vale? Bueno, ahora aparecerá esta, ¿vale? Y la movemos donde estaba para ir completando todos los sectores. Aquí tenemos un nuevo sector. La clave, ¿dónde está? La clave esta está aquí. Luego tenemos que completar este de aquí. ¿Eh? Tenemos que completar este de aquí. La clave nos está indicando que la tortuga hará este movimiento a la derecha y arriba, ¿vale? Vamos a ver aquí dónde, si está aquí, hará este movimiento y arriba. Arriba es como si hubiese otra vez otro sector, otro cuadrícula de 3×3. Por lo tanto, vendría aquí. Pero vamos a dejarla y vamos a pulsar en la clave correspondiente y nos sale aquí. Aquí en realidad nos falta colocarlo. Bueno, pues digo, bueno, es que esta es la clave, ¿vale? Nos indica que está aquí, ¿ves? Esta de aquí. Esta sería la sexta, y vamos a ir a la séptima, luego, ¿ves? En la Plaza Mayor, y así sucesivamente vamos a ir completando. Muy bien, porque como no tengo el micrófono abierto, sí que lo tengo. Pues vamos a ir completando. O sea, esto es la aplicación que vamos a utilizar los exploradores de la ruta del Mapacu. Voy a enseñaros cómo quedaría todo completo, ¿vale? Vamos atrás un momentito. Primera clave, segunda clave, tercera clave, cuarta clave, quinta, mejor dicho, sexta, séptima. Hemos completado las tortugas. Pues así, las demás figuras. Para que entendáis un poquito cómo funciona esto, pues bueno, cualquier figura ha hecho los mismos movimientos en cada sector que ha hecho la tortuga, pero partiendo siempre desde su casilla inicial. Así pues que vamos a finalizar este tutorial que más o menos muestra, a grosso modo, qué es cómo utilizar la aplicación o qué es lo que vais a encontrar en la aplicación mientras hagamos la ruta del Mapacu. Aquí tenemos a nuestro reportero que ha hecho el marcaje de todas las claves. Entonces vamos a verlo por encima, ahora en palma, y vamos a hacer el recorrido marcando todas las claves para luego poder hacer el juego. Así pues, hay muchísima gente, ya ha salido el sol, todo el mundo se ha despertado como los caracoles. Así me encontré yo. Pues vamos a ver cómo transcurre el día, la ruta, para llegar hasta el final. Vamos hacia el punto de encuentro, que es en el Parque de la Paz. El punto de encuentro, que es precisamente aquí, luego fuimos a la porque eso fue la parte de lo que es el recorrido. La ruta del Mapacu es también como una guía turística, en el cual durante todo el recorrido podemos ir visitando lugares emblemáticos de Palma. Lo importante es que no dañamos ninguna estructura, ningún edificio, sino que lo marcamos, las claves están marcadas en sitios que realmente se van a borrar con el tiempo, se van marcando, o sea que no están protegidos los lugares donde nosotros, incluso en fachadas particulares, y no tenemos ningún tipo de problema para marcarlo. Es decir, que ni se me ocurriría marcarlo en la fachada de la lonja, ni mucho menos de la catedral, que es lo que dice
se dice en el vídeo, ¿no? Lo digo para que no se vamos a hieran marcar en cada las desafío, susceptibilidades. vamos a marcar dos claves, la misma, pero en dos sitios diferentes, para dar más opción al grupo de buscarla y encontrarla. Aquí Punto de clave a punto de clave podemos ir por diferentes rutas, calles. Quiere decir que según el grupo podemos elegir ir por un sitio o por otro, conociendo la ciudad. Pero en realidad me perdí. Lo que yo explico en el vídeo, hay un momento en que desde aquí, desde la plaza de la Lonja, cuando voy precisamente hacia la casa al revés, es conocida, tiene su nombre. Cuando lleguemos lo veremos y, como digo, me he perdido. Al final me he perdido, tengo que preguntar. Y ahora vamos. Así fue, me perdí. Pero quiero decir que esto no voy a ejercer de guía turístico, que no tendría perdón, ¿no? Perderse o no acordarse de los nombres de las calles y esto. Pero bueno, esto es para que veáis, si queréis visitar el canal y ver este vídeo de la ruta, de cuál es el proceso para marcarlo, y podéis ir viendo cada una de las zonas donde vamos a ir colocando las claves. Esto es la calle San Jaime, como guía turística, sino que es para marcar las claves y poder seguir la ruta del Mapacu y jugar en ruta. Así es. Aquí vamos a marcar también una, pero no en la fuente, por supuesto. Esto que quede claro, que no es en la fuente donde vamos, donde está marcada. Ya la marcamos. Vamos a dejar la fuente y las ramblas y ya se borró. Cuando fui otra vez a marcarlo, vi que se habían borrado, o se notaba muy poco, pero que están en sitios que no dañan el patrimonio artístico o cultural de Palma, ¿no? Entonces, respetamos al máximo esto, pero tenemos que marcarlas para hacer el juego. ¿Vale? Entonces, bueno, es la Rambla. Las Ramblas no, es la Rambla. ¿Ves? También me equivoco. Y ahora nos vamos a ir por una calle, que es la calle Olmos, para buscar la sexta clave. En la Plaza Mayor marcaremos la séptima, en la Plaza Ayuntamiento marcaremos la 8, si queremos, y en la Catedral, no en la Catedral, sino cerca de la Catedral, marcaremos la novena. O sea que en realidad nos faltan 4 claves más. La sexta la marcamos en la Plaza España. El micrófono, ¿vale? Como aquí hay gente pues cantando, donde está la calle de los Olmos, que nos lleva directamente a la Plaza de España. Es una calle también muy la Plaza España, peatonal. La Plaza España, pues, y muy transitada. Aquí parece ser que vuelve a nublarse, pero vamos a seguir. Esta es la clave para conseguir nuestro objetivo, que es rescatar, hemos dicho antes, ¿vale? Tortuga Mapacu, encontrando las 9 claves. Así pues, creo que me va a bastar todo lo que son las reservas de baterías. Este es el problema cuando estás grabando con el móvil, con los micrófonos, que siempre pues se puede apagar por falta de batería. Así que toda esta calle y nos vamos acercando ya para marcar la sexta clave del Mapacu, en la ruta del Mapacu. Bueno, parece ser que empieza a llover otra vez. Vamos a seguir, ya hemos marcado la sexta clave en la Plaza España, que está completamente patas para arriba. Típico, pleno ya temporada turística, están en plenas obras ya. Pero bueno, así nos encontramos. Vamos a seguir, vamos a pasar por la Plaza del Olivar, el segundo día, y allí tal vez marquemos la misma clave. Tenemos que marcar la misma clave porque nos quedan 3 puntos, 3 claves más que tenemos que ponerlas en sitios emblemáticos. Estos vamos a estar muy junto a la Plaza España y la Plaza del Olivar, el mercado. Bueno, vamos a ir pues un poco más a prisa para Mercado del Olivar, llegamos a la Plaza Mayor y luego pues nos encontramos con un admirador, ¿vale? Clave
del Mapacu, de la ruta del Mapacu. Hola. Bueno, aquí se nos une un admirador Muchacho dell'Italia. de Italia. Bueno, Sí, sí. perfecto. ¿Lei da dove viene? ¿Eh? ¿Lei da dove? A Italia. Bueno, aquí, No, aquí me está Italia. preguntando dónde soy. Yo digo, bueno, yo vivo en Palma. Sí, sí, sí. Tanti saluti. En mi canal de YouTube. Vas a salir YouTube, sí, vas a sí. salir, vas a salir en canal. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está Pedro? Benton. Benton. Por aquí tenemos a Benton Benton, for life. que se ha unido a la gran ruta del Mapacu. ahí estamos en la Plaza Cort y marcamos también. Ahí, La gente se une. ahí tenemos un poco de... Está complicado porque para marcar ahí en la Plaza de Cort, pues tenemos que... No vamos a marcarlo en la fachada de Un poco difícil, porque no están la fachada observando todos del ayuntamiento, ¿no? y va a Pero ser bueno. difícil marcarlo. Creo que voy a marcar primero en una... En el, No en mostraremos, un árbol, a ver. no mostramos en el Bueno, vídeo os lo dejaré dónde- marcado. dónde lo marcamos, sino que en la aplicación, a base de las fotografías, pues es donde nosotros vamos a hacer las pistas. ¿Ves? Ahí vuelve otra vez el admirador, insiste porque quiere saber exactamente dónde verse grabado en mi canal. Vale, estamos ya llegando al final. Esto, ¿ves? Maestro. Mira, aquí tenemos, Vale, vamos a... aquí tenemos la pantalla donde en la aplicación con el móvil nos aparecerá. ¿Ves? Estamos en el ayuntamiento y vamos aquí a encontrar la camioneta. También están fotos de la Plaza Santa Eulalia y seguimos con... Ya llegamos a la catedral, ¿vale? Entonces, en la catedral, pues... Bueno, aquí nos tomamos un respiro. Es mejor que veáis ya todo el vídeo completo, porque aquí también explico un poco en qué consiste, no solamente como ruta por las calles ni nada. El Mapacu es algo más que todo esto. Pero bueno, vamos a seguir y empezamos ya a llegar a la catedral, que no marcamos, por supuesto, no marcamos ni en la fachada ni tocamos nada. Siempre respetando al máximo el patrimonio. Y aquí tenemos ya, estamos finalizando, así que os voy a dejar con el final del vídeo del marcaje de las claves, y espero que en este vídeo pues os haya servido un poquito para conocer un poco el mecanismo. Si no, podéis entrar en mi canal y hay unos tutoriales que explican clave por clave cómo funcionan y cómo hay que aplicarlas al tablero y formar un sudoku o bien de formas, y también tengo de números para los más fieles a lo que es el sudoku tradicional y clásico, pero el Mapacu son las claves, es mucho más antiguo que todo el Mapacu. El Mapacu, bueno, como tal, ¿no? Es más antiguo, en realidad. El sudoku es reciente, pero todo lo que él contiene ya nadie lo ha inventado, ya existía, se ha descubierto en todo caso, se ha formalizado de una forma para jugar. Y el Mapacu son las claves, y con las claves esas podéis hacer cantidad de sudokus de lo que os dé la gana, ¿vale? Vamos a poner el final del vídeo, del recorrido, y me despido. Voy a encontrar un sitio donde pueda marcar. Esperando ahora. ya Estamos en la calle del Mirador, que es la calle de la catedral. Es el gran mirador de la catedral, donde hay muchísima gente. De aquí vamos a hacernos una idea de la maravilla que se puede contemplar desde aquí. Bueno, vamos a intentar marcar la novena clave del Mapacu. La novena clave. Aquí se puede ver bien. Y hemos llegado al final de la ruta del Mapacu y marcamos la novena clave. Nos vemos. Nos vemos en el próximo tutorial, en la próxima ruta,
en otra ciudad. Gracias, repito, por estar aquí. Es mi mayor éxito y espero que haya sido también el vuestro. Gracias.